En segundo lugar, tenemos que entender bien qué sucede en los contextos. Tenemos que ser muy estratégicos en el sentido puro de la palabra estratégica. Es decir, entender por un lado nuestras fortalezas y nuestras debilidades frente al dinero. Que a veces tenemos debilidades frente al dinero. Y luego, ¿cuáles son las fortalezas y oportunidades y las amenazas del contexto exterior? ¿Cierto? Sin entrar mucho en detalle, porque ustedes vieron que acá, si hay profesiones peligrosas, además de ser periodista, es la de ser economista. Porque acá el economista que dice alguna cosa que no debe, le ponen una multa. Y los profesores también podemos llegar a ser muy peligrosos. Quédense tranquilos los que están acá, no voy a decir nada. Pero fíjense que la realidad nuestra de cada día nos muestra que existe un proceso de emisión de moneda constante. ¿Sí? Se estima, de acuerdo a estos economistas valientes, que se imprime a razón del 40% de la base monetaria cada año. ¿Sí? En los últimos años se ha duplicado y casi triplicado la base monetaria, la cantidad de moneda que hay en el público. Por supuesto que cuando emitimos esa cantidad de moneda, obviamente tiene un impacto inmediato en la presión sobre los precios. ¿Por qué? Porque cuanto más moneda hay en los mercados, si nosotros no queremos mucha moneda, ocurre que el valor de la moneda baja. Y como cuando baja el valor de la moneda, las cosas cuestan más caras. Ese proceso se llama... No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Muy bien. Tenemos además, dentro de la realidad que debemos analizar, esto, que se llama control del tipo de cambio. ¿Sí? Ustedes habrán visto que el control del tipo de cambio empezó siendo bastante tímido ya por noviembre del año pasado, luego se instaló fuertemente en la economía. Hoy ya grabaron las tarjetas de crédito con un 15% de las que van a comprar afuera, porque era obvio que si no nos permitían comprar dólares oficiales en la economía doméstica, ¿por qué cuando íbamos a Miami a comprarnos todo lo que pudiésemos de tecnología íbamos a pagar dólar oficial? Así que el cepo va a entrar a cerrarse y es correcto que eso sí es coherente. Ahora, este cepo, este control cambiario, obedece a un tema que es fundamental. Las reservas que supimos conseguir durante años de exportación de productos como los commodities de la soja empezaron a disminuir muy fuertemente. Luego tenemos control de importaciones, porque así como controlamos que la gente no adquiera dólares necesariamente para atesorar, como dice la ley, empezamos a controlar también la importación, porque la importación es una manera natural de sacar divisas al exterior. Así que cuando importamos nuestro Producto Bruto Interno, y algunos de los chicos de aquí ya saben cómo es la fórmula, cae porque se van las reservas. Por lo tanto, hay mucho control de importaciones hoy. Este control de importaciones es uno de los dilemas que tanto preocupa al gobierno y que Melconian explicaba hace un mes y medio atrás. ¿Cómo hacer para frenar la salida de dólares cuando, por ejemplo, la industria automotor importa el 70% de las partes que arman los autos? Difícil, ¿no? ¿Cómo hacer para parar la importación cuando nosotros importamos casi el 60% de determinados combustibles, como es el gasoil? Petróleo también importamos, y es uno de los grandes temas de los déficits. Por lo tanto, el dilema del gobierno es: controlamos las importaciones, pero al mismo tiempo generamos ¿qué cosa? Recesión. Y eso es lo que empezamos a notar ahora. Otro tema de la realidad es el déficit fiscal, que todo el mundo sabe que los estados ingresan impuestos y sacan gasto público. ¿Sí? Y generalmente, si es noble y virtuoso este círculo de ingresos e ingresos públicos, no, en vez de tener déficit tenemos superávit, como ocurría hasta no hace mucho tiempo. El presidente anterior, el presidente Kirchner, tenía superávit gemelos, y siempre lo decía, le encantaba que se llama los superávit gemelos. ¿Qué era esto? Superávit en el presupuesto fiscal, o sea que ingresaba más de lo que gastaba, y tenía superávit de la balanza de pagos. Exportábamos más de lo que importábamos. Pero eso ocurrió en otro gobierno. Nosotros tenemos ahora una caída fuerte en el nivel de reserva, de allí el control cambiario y el control de importaciones. Y por supuesto, otro síntoma de la realidad que debemos percibir lentamente, pero cada vez más fuerte, es que la actividad económica empieza a frenarse. ¿Sí?
Por supuesto que hay muchas estrategias para estimularla, una de ellas es emitir más moneda y estimular el consumo, y nosotros tenemos que detenernos en este tema porque indudablemente uno de los factores que más va a incidir en nuestras decisiones financieras tiene que ver con estas realidades. Fíjense, ¿cuáles son las amenazas del contexto una vez que vimos que existen estos datos? Datos que por supuesto los pueden leer en cualquier periódico, ¿no? Las amenazas reales del contexto hasta aquí, primero, es la inflación. ¿Sí? Inflación, les cuento que ya lleva fácilmente 5 años de evolución. Nosotros no tenemos inflación desde el año pasado. Tenemos inflación desde el 2007. Lo que pasa es que se ha ido acelerando. Se fue disimulando en muchos aspectos, no se tomaba como importante, se negó durante mucho tiempo, pero hoy la inflación es un factor realmente que distorsiona muchísimo las decisiones en una economía, y nosotros tenemos que tener muy en cuenta para poder desarrollar nuestras propias proyecciones o nuestros planes económicos y financieros. Otra amenaza del contexto son los síntomas iniciales de la recesión. Habrán leído los diarios que, por ejemplo, las automotrices empiezan a tener problemas para armar autos, lógico, y todas las partes son importadas. Tenemos una industria armadora. Ni hablar de las armadoras que están en el sur, que arman celulares, televisores, electrónicos. Todas las partes de esos productos son importados. Por lo tanto, cuando se frena la importación, toda esa fabricación se detiene y comienza un proceso en las empresas que la fabrican de suspensión de mano de obra, suspensión de trabajo, achicamiento de trabajo. Vimos en Córdoba como Renault también suspendió el personal. Y vamos a ver cada día que está sucediendo un proceso de detenimiento de la economía. ¿Sí? Por supuesto que va a haber muchos recursos para poner, el gobierno va a poner muchos cañones para modificarlo, pero recordémonos que el problema de recesión de la Argentina no solo está motivado por estas decisiones del gobierno para controlar su reserva monetaria, sino tiene que ver con que el mundo está entrando en recesión. Si nosotros dejamos de ver que en el mundo existe una crisis muy fuerte ya de hace varios años, que está achicando las capacidades de los estados de poder comercializar productos, vamos a ver que vendemos cada vez menos a China, le vamos a vender menos a Europa y a Estados Unidos, los mercados se concentran y el proceso recesivo en general es bastante global. Nosotros, con nuestras decisiones internas, ayudamos a que haya más recesión, obviamente. Otra de las amenazas es el déficit fiscal. ¿Y por qué es una amenaza? Si en realidad no importa que el Estado gaste más, porque los Estados no quiebran. Bueno, el nuestro quebró hasta en el 2001. Somos, digamos, en eso en el ranking somos bastante especiales. El nuestro quebró. Pero el déficit fiscal, ¿por qué no es importante? Si tenemos que seguir gastando para estimular la economía y que siga creciendo. El déficit fiscal es preocupante porque las herramientas que utiliza el gobierno para poder cubrirlo y mantenerlo equilibrado tiene que ver con que ya no es suficiente tomar las jubilaciones de las personas para meterla dentro de su presupuesto y equilibrar el déficit. Ya no alcanzan los aportes jubilatorios de la ANSES. Tampoco alcanzan las utilidades del Banco Nación o del Banco Central, como han estado utilizando en los últimos tiempos. Lo que está ocurriendo ahora es que como no alcanzan los bolsones de generación de riqueza del Estado, empiezan a emitir moneda, porque el Estado tiene esa gran ventaja respecto de nosotros. Yo me endeudo y me llegan las intimaciones y tengo que juntar plata para pagar. Si yo no tengo dinero para pagar, me van a quitar la tarjeta de crédito y voy a tener que tomar una decisión, dejar de gastar por encima de mis ingresos. Si estoy ya muy mal, empiezo a vender mis activos. Le pido prestado a alguien, si todavía hay alguna persona que me quiere prestar. Pero lo único que no puedo hacer es lo que el Estado hace. Imprimir billetes. Fíjense qué curioso. Nosotros ya con el nivel inflacionario que tenemos después de 5 años, deberíamos tener billetes más grandes de 100 pesos. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Cuánto nos duran 100 pesos? Muy poquito. Nosotros hacemos billetes de 500, por ejemplo. Podemos poner la cara de otro, más importante. Lo que pasa es que ningún político quiere poner la cara de un billete de 500 porque se devalúa, ¿vieron? Ahora, ¿por qué seguimos imprimiendo de a 100 pesos? Eso es inexplicable. Si
quizás porque haya un buen negocio en imprimir billetes de 100 pesos. ¿Por qué? Porque si imprimo de 500, reduzco a 5 billetes en mi peso. ¿Ok? Pero bueno, pareciera como que el ministro de Economía, ese por muchacho de vecino, no se ha dado cuenta de esto. El que se dio cuenta de esto fue el vicepresidente, ¿no? Bien. También tenemos, y aunque ustedes no lo crean, déficit energético. Y eso es también un factor que distorsiona mucho nuestra balanza de pagos. Nosotros tenemos que importar petróleo, combustibles como el gasoil, y estamos importando gas de Bolivia desde hace muchos años. ¿Qué ocurre con este déficit energético? Ocurre lo siguiente. Las compañías petroleras de la Argentina, que han estado con precios controlados, precios máximos controlados, para que el mercado interno no se encarezca, han perdido la capacidad de reinvertir en sí mismas. ¿Sí? Bueno, ese fue el argumento para incautarse a YPF, que no había invertido en sí mismo. La cuestión es que estas compañías petroleras, muchas de ellas, a sus utilidades las tiraban al exterior, otras ya casi no tenían utilidades, y en general yo creo que después de 5 años de precio máximo de la nafta, con todo el proceso inflacionario de costos internos, aumentos de sueldos, fíjense cuánto cobra una persona que trabaja en el petróleo en el sur. ¿Ustedes saben? ¿Tienen idea? Acá el profesor Cinera me dice exactamente. Un empleado de una petrolera que trabaja en Santa Cruz gana 17.000 pesos de base, de salario mínimo. Le dieron un 35% de aumento hace una semana y lo rechazaron. Para que ustedes vean el nivel de costo que tiene esa industria, que tiene precios máximos. Por supuesto, todas las industrias petroleras están absolutamente desinvertidas. Por eso cuando nosotros incautamos YPF, porque no fue una nacionalización, se nacionaliza una entidad privada cuando se le paga al dueño. Nosotros no le pagamos. ¿Sí? Cuando se incautó YPF se pensaba tener un reservorio de petróleo, un reservorio de dólares muy importante para seguir evolucionando, pero parece que no ocurrió eso, porque lo veo siempre al CEO pidiendo prestado plata por todos lados. Ya vi que pasó por todos los foros de petróleo, foros de inversores, foros de empresarios, pidiendo prestado plata, diciéndole a la gente: invierta por favor con nosotros, le vamos a proteger la inversión. Como si haberse incautado la compañía sin haber pagado no fuese suficiente razón para que la gente lo mire extrañado, ¿no? Bien, déficit energético, lo cual nos ayuda a tener cada vez más problemas con nuestras reservas porque tenemos que importar. Tenemos el mercado cambiario intervenido, lo cual en cierto sentido es lógico que suceda porque si no vamos a perder las reservas, es correcto. Pero tiene efectos en nuestras personas importantísimos. Y ya lo vamos a ver ahora. Por último, esta caída del nivel de reserva que hablábamos, ¿no es cierto?, va a empujar y va a profundizar más aún las políticas contractivas de la importación, por lo cual yo creo que en el corto plazo vamos a tener más problemas de mano de obra en muchísimas industrias vinculadas con la automotriz, ni hablar con lo que va a pasar ahora en la industria inmobiliaria. Ustedes saben que a partir del 1 de noviembre el mercado inmobiliario tiene obligación de hacer transacciones solamente en pesos, publicitar en pesos, y ya no se va a poder evaluar una casa en dólares como antes. Eso va a tener un impacto de mayor contracción de este mercado, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles serían las expectativas y las conductas cuando hay inflación, por ejemplo? En general, los argentinos, cuando vemos que existe una devaluación constante de nuestra moneda, tomamos una conducta muy habitual. Cobramos el sueldo y ¿qué hacemos al día siguiente? Compramos dólares, dice la ley. Y es verdad, pero ahora no podemos. Entonces compramos todo lo que podemos. ¿Sí? Si cobramos 3.000 pesos, gastamos los 3.000 pesos. Si cobramos 5.000, gastamos los 5.000. ¿Por qué? Porque pareciera como que el cepo cambiario ha estimulado el consumo, que desde el punto de vista del gobierno es virtuoso. Ustedes saben que cuanto más consumimos, más crece el Producto Bruto, más crece la riqueza del país. Pero, ¿no les parece que es una política de corto plazo? Porque si yo me dedico solamente a consumir y nunca guardo nada para el verano, para el otro año, voy a tener un problema
muy importante y no voy a poder sacar dinero de algún lado para poder enfrentarlo. Es decir, las políticas de estímulo del consumo son fantásticas, son nobles para la macroeconomía, para un país, pero son pésimas individualmente para las finanzas personales de las personas. ¿Por qué? Porque el consumo es exactamente lo opuesto al ahorro, palabra que usaba mi abuela. Mi abuela me decía siempre, el ahorro es la base de la fortuna. Y uno que lo escucha a esta altura del partido, dice, no puede ser que me dijera eso, le hacía guardar la plata en una caja de ahorro, tenía un chanchito, ¿no? Cuando yo era chico alguien se compraba algo nuevo, se compraba un jean nuevo, una zapatilla nueva, decía, rompió el chanchito, ¿no? Porque rompió el ahorro y usó. Esas cosas que no existen ya hoy, y esos paradigmas antiguos todavía son muy eficientes. Para poder tener dinero, para poder ser inversores, tenemos que empezar ahorrando. Pero fíjense que la inflación estimula el consumo y estimula exactamente a lo opuesto de lo que tenemos que hacer, que es ahorrar. En economía clásica pura, el ahorro es una función de los ingresos menos los impuestos. ¿Esto qué significa? Que para un clásico como Adam Smith, hasta Milton Friedman inclusive, cuando se hablaba de ahorrar, el principal enemigo del ahorro eran los impuestos. Menos mal que no viven en la Argentina de hoy, porque si no, se enterarían de que lo último, y por ahí es benévolo, lo peor para nuestro ahorro es el consumo. Le voy a explicar por dos motivos. En primer lugar, no me permite prever ni acumular valor para cuando yo necesite fondos en el futuro. El ahorro, ustedes saben, es sacrificar mi consumo hoy para consumirlo en el futuro. Pero en la Argentina se agrava el problema del ahorro con respecto al consumo porque nuestros impuestos son absolutamente dirigidos al consumo. Ustedes saben que el impuesto que más recauda en la Argentina se llama el IVA. El IVA grava no a las empresas, grava a las personas que consumen, el 21%. Si no existiera ese impuesto, nosotros podríamos comprar un 21% más de cosas o ahorrarnos el 21% de todo lo que compramos. Cuando uno tiene coche y compra la nafta, cualquiera sea super, gasoil, ¿saben cuánto pagamos de impuestos por consumir nafta? 50%, a veces 54%, a veces 48% de impuestos en la nafta. Ni hablar de las cosas importadas que compramos. Me van a decir, no, Arturo, ¿qué compramos importado nosotros? El 60% de los productos de un supermercado son importados. Cereales, granola, carne de cerdo, carne de pollo, pavos, todo viene de Brasil. Ni hablar de otras cosas que vienen de China y de Japón y que todavía seguimos consumiendo. Cuando compramos artículos importados, pagamos el 21% de IVA sobre el impuesto a la importación. Con lo cual nos dice que estamos pagando un precio altísimo. En la Argentina de hoy, el principal enemigo del ahorro de la gente es el consumo y el impuesto que tiene adentro. Somos, ustedes saben, en el mundo, la Argentina tiene un lugar privilegiado en los países de mayor presión tributaria. Por fin estamos arriba de algo. Somos el número 23 del mundo según las últimas estimaciones internacionales, junto con Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿cierto? Esos países que tienen un nivel de vida igual que el nuestro, básicamente. ¿Por qué? Porque en la Argentina se aporta, el Estado se lleva el 37% del Producto Bruto. El Producto Bruto, les cuento para los que no son alumnos míos, el Producto Bruto es la generación de riqueza de un país en un año. O sea, de todo lo que hacemos en bienes y servicios, nuestra riqueza, el 37% se lo lleva el Estado como impuesto. Y es uno de los niveles más altos de presión tributaria del mundo. Bien, por eso cuando tenemos inflación, fíjense, y adoptamos las conductas de incrementar el consumo de bienes para defender el poder adquisitivo, lo que estamos haciendo es una decisión correcta en el corto plazo porque no encontramos alternativas, opciones para poder guardar nuestros ahorros. Preferimos comprar, cambiamos el celular, nos metemos en la laptop, nos endeudamos, vamos el miércoles con la mujer, las chicas y nos compramos la bota, el tapado, no importa que tengamos dos, tengamos tres, porque después va a ser más caro. Esa actitud de consumo, les cuento, es una actitud motivada por la devaluación constante de la moneda.
No tenemos la culpa, no tienen la culpa. Los relevo. Además está demostrado en el mundo que el consumo ya se ha transformado en una conducta muy habitual, no solamente en Argentina, sino en todos lados. Ustedes vieron que ya el consumo tiene que ver con la identidad de las personas. Si yo no me compro ese tapado, no, mis amigas no me saludan. Si yo no tengo, antiguamente, si yo no tengo el Rolex, yo no tengo tal nivel. Si yo no me compro un BMW, pero ahora todo es así. Si yo no compro los perfumes de tal casa, no existo. Si yo no tengo el último BlackBerry, ¿quién me saluda? Si yo no tengo el iPod, ¿con quién voy a hablar? Es decir, el consumo se ha transformado en una especie de componente muy importante de la identidad de las personas. Somos si consumimos. Se los explico porque indudablemente algo del consumo vamos a tener que hablar en finanzas personales, ¿sí? Bien, la otra conducta, fíjense, natural en momentos de inflación, y esto el Estado lo conoce muy bien, es la siguiente. Fíjense. La otra conducta, y que nos llena la cabeza constantemente, porque en realidad los argentinos estamos muy ocupados en este tema, es presionar para mejorar mi ingreso constantemente. Entonces, yo tengo la suerte de ser representado por una entidad gremial, entonces mi gremio está trabajando todo el santo día a ver qué aumento me pueden conseguir. ¿Sí? Si yo soy un profesional independiente, estoy viendo todo el tiempo a ver cuánto puedo sacar más de honorarios, pero voy a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque el mercado va a poner límite a mis honorarios. Así que ustedes ven que en todo lo que es la comunidad laboral de la Argentina existen distintos niveles de protección por incremento de valor. El máximo nivel de protección son las personas que trabajan y están gremializadas. ¿Saben cuántas personas de las que trabajan en Argentina están gremializadas? El 100% de las personas. En primer lugar, en Argentina trabajan formalmente el 50% de las personas. Formalmente, con sueldo. Y de ese 50% están gremializadas el 30%. Por eso, cuando los sindicalistas hacen un acto de apoyo, tienen que mandar colectivo a todo el conurbano, si es posible a la provincia, para traer gente. Porque en realidad el gremialismo defiende una porción muy pequeña de los asalariados de la Argentina. Están todos los que trabajan en negro que ni siquiera están defendidos frente al flagelo inflacionario, porque no pueden presionar. Están las personas que no están gremializadas, como son los profesionales independientes, que no podemos presionar. ¿Por qué? Si presionamos salimos al mercado, somos caros. Y por supuesto están las personas que se llaman entrepreneurs, empresarios pequeños y empresarios grandes, que cuando hay inflación, ¿qué hacen con sus precios? No suben. ¿Y eso qué produce? Más inflación y deterioro, porque ustedes saben que si le escuchan un día a Michael Porter, el genio de la estrategia, ¿no es cierto? Y les dice que cuando las empresas empiezan a luchar por precios, se deteriora absolutamente el mercado, que es lo que sucede en la Argentina. Cuando nosotros luchamos, competimos con el otro por precios, deterioramos la calidad, que es lo que sucede, abaratamos los productos y vamos siempre para abajo. Michael Porter siempre dice que nosotros tenemos que luchar agregando valor, ¿sí? Pero en Argentina se lucha por precio, ¿por qué? Porque es una pelea constante y permanente en tema inflacionario, para todos en general. Estas dos conductas hacen que los argentinos estemos siempre preocupados por sacarnos el dinero de encima o por lograr aumentos de sueldo. Deberíamos estar preocupados por otras cosas después. En el mundo la gente está preocupada por ser más productiva, por ganar más dinero, por ser más eficiente, ¿sí? Por trabajar por mayor valor, lo que se llama productividad individual. Nosotros tenemos sindicalismo que solamente lucha por el próximo aumento corriendo la inflación. Por eso una de las noticias bárbaras que estaban discutiendo cuál es el mejor corte de asado para poder hacer los organismos de Estado. Porque yo creo que si al sindicalismo le sacamos la inflación, no van a tener mucho trabajo que hacer. ¿Ok? Bien, este es respecto de la inflación y ven cómo nos afecta. Ahora, vayamos a la recesión. ¿Qué indicadores tenemos visibles para decir que parece que tiene razón, hay algo de recesión? Fíjense, todas las empresas ya están concentradas en reducir sus costos, casi todas.
la que no redujo la capacitación, que es lo primero que muere en las compañías, reduce, por ejemplo, la ART y todas las obligaciones laborales vinculadas con los sueldos. Entonces cotizan RT, vamos a abaratar esto, el banco que me cobraba una comisión lo cambio por otro banco que es más barato. ¿Y cómo termina y cómo desemboca el tema este de los costos? Desemboca en que, primero que lo que hacemos después de que agotamos toda la estructura de costos y la achicamos, es que si yo necesito gente para trabajar, detengo la incorporación de personal. Ustedes saben que en los últimos 6 meses se detuvo casi un 40% de la incorporación de personas, y en el indicador de este trimestre ya nos dice que las empresas no están casi haciendo búsquedas de personal. Pero eso no sería casi nada. Pensemos lo siguiente. Ya empezamos a ver suspensiones de personal y empezamos a ver cierre de algunas fuentes de trabajo. Por supuesto que el Estado va a hacer todo lo posible para evitarlo. Y de hecho que eso está bien en el Estado. Hay que ver de qué manera y con qué instrumento permite que esto se movilice, porque si va a frenar las importaciones de los armamentos, de los que arman autos, y por otro lado va a obligar a la fábrica de autos que no despida, lo que va a hacer es que va a quebrar la fábrica de autos. Si la fábrica tiene que ajustar sus costos porque no puede importar, tiene que dejar de ajustar sus costos, porque si no intervenimos y le decimos no, si usted echa una persona va a tener que pagarle 5 veces la indemnización. Lo que hacen es quebrar las compañías, que es lo que sucede normalmente. ¿Por qué? Porque la planteamos, la ponemos en un dilema a la empresa, un dilema que es propio del gobierno. ¿Okay? Esto es lo que está sucediendo en cuanto a la recesión y que para nosotros es una amenaza. Fíjense qué pasa con la intervención del mercado cambiario. Cuando nosotros tenemos inflación y queremos empezar a ahorrar porque me convenció, Arturo tiene razón. Puede pasar que me echen de mi empresa, puede ser que me achiquen las horas extras, puede ser que yo llegue a mi trabajo y me digan suspendido por una semana, puede ocurrir. Eso ocurre normalmente en la Argentina. ¿Cómo hago para empezar a ahorrar si cuando yo quiero ahorrar no puedo ir a comprar dólares, que es lo más habitual? ¿Sí? Esto es lo que ha logrado, y con mucha inteligencia, el Estado. Nos hace inflación para que gastemos. Y nosotros que queremos ahorrar, no podemos ahorrar en ninguna moneda dura que nos permita protegernos de la devaluación de la moneda. Adicionalmente a esta amenaza sobre nuestras políticas de finanzas personales, también se reducen todas las opciones que conocíamos para ahorro e inversión, porque en la mayoría de los casos, ustedes saben, en el mundo globalizado, las personas ahorran en monedas duras. Uno puede ahorrar en yens, yuan, libras, dólares. El dólar es también una moneda que se utiliza bastante, a pesar de que ustedes saben que el dólar ya no es tan dura. La moneda del dólar tiene una inflación anual promedio del 3,6%. Esto ocurrió porque estuvieron salvando a su industria bancaria durante mucho tiempo poniendo mucho dinero. Así que no tienen inflación ahora. No obstante, imagínense, ¿cuál de ustedes piensan es la inflación que tiene la Argentina anual hoy? Más o menos. ¿Alguno que se anime? 30, 35, 25. Puede subir, porque como emiten 40% de la base todo el tiempo, puede subir. Estados Unidos tiene una inflación del 3,6. Entonces, indudablemente que no nos pensamos mucho. Si podemos comprar dólares, compramos, ¿sí? Nos va a defender de la devaluación bastante más que nuestro propio peso. Pero ahora no podemos. Por lo tanto, estamos a merced de la devaluación. Y eso es lo que siente la gente cuando decide, voy a protegerme. Los que tienen ciertos dineros compran dólares o compraban dólares, los que tienen más dinero compraban casas. Pero ahora tampoco podemos comprar casas, porque la han especificado, el que vende va a recibir pesos, entonces nadie quiere vender en pesos, todos quieren vender en dólares. Por lo tanto, la posibilidad de los inversores inmobiliarios ha caído también como la del dólar. Eso ya lo conocen todos. Por lo tanto, yo ahora les voy a decir algunos tips. Vamos a escuchar los tips para transformar estas malas noticias en algo positivo. Así como son amenazas, les cuento, como lo saben, también son oportunidades. Y el mercado financiero provee de oportunidades para poder defendernos de estas situaciones. Por ejemplo, lo primero que tenemos que empezar a hacer los argentinos como ejercicio natural
es reducir el consumo. Al reducir nuestro consumo, reducimos el pago de impuestos. Al reducir el consumo y el pago de impuestos, tengo más excedente para poder ahorrar. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para reducir el consumo? Y bueno, es un cambio cultural y psicológico muy fuerte. Pero yo creo que todos, si analizamos las compras que hacemos, si nos dedicamos a estudiar dónde podemos lograr las mejores ventajas con las tarjetas de crédito, con descuentos, no para la ropa, chicas, para comprar en el supermercado y las cosas básicas, podemos crear algún excedente de ahorro. Todas las personas, creo yo, y todos mis clientes también lo hacen, pueden ahorrar un 10%. 10%. Creo que tenemos que empezar a pensar en reducir nuestros consumos para generar diferencias. Lo segundo que tenemos que tener muy en claro en periodos con estas amenazas es que es muy bueno que empecemos a dejar de endeudarnos. ¿Por qué? Porque otra de las compulsiones que tenemos los argentinos es que si nos venden en 40 cuotas, sin interés, dicen los avisos de Garbarino y los retails de electrónica. Entonces, sin interés, qué bárbaro, ya a la 10ª cuota no vale nada. Claro, no vale nada si mi sueldo sube. Ahora, si mi sueldo está quieto, a la 10ª cuota no vale tanto como una primera. Por lo tanto, yo creo que hay que evitar los endeudamientos y las compras compulsivas en cuotas. En primer lugar, porque es mentira que no tienen interés. Yo les cuento un secreto. El interés está puesto en el precio de la compra. ¿Okay? Nadie, como dice Milton Friedman, nadie les ofrece un almuerzo gratis. No existen los almuerzos gratis. Arturo, y además los impuestos que te cobran las tarjetas. Claro. Porque te cobran seguros por el saldo de deudores. Exactamente. Bueno, es verdad, lo que me dice Cecilia, la profesora Cecilia, es correcto. Los bancos no se promueven el uso de las tarjetas y promueven la compra con tarjetas por dos motivos básicos, Cecilia. Primero, porque en algún momento vamos a pagar el mínimo y vamos a dejar de pagar el saldo y lo vamos a financiar. Cuando financiamos nuestra tarjeta, y siempre le digo a mis chicos, a mis alumnos, antes de decidir pago el mínimo y lo pago el mes que viene, porque claro, tuve un mes con muchos cumpleaños, le compré regalo a mamá, a mi novio y al otro, y me llegó un pedazo de dinero a la tarjeta, antes de decidir pago el mínimo, fíjense en la tasa de interés que van a pagar. Porque no baja del 75% anual. ¿Sí? 75, y en algunos bancos 125 anual. ¿Qué significa? Que cuando voy a decidir eso, prefiero ir al banco y pedirle un préstamo personal y pagarla. Porque el préstamo personal está en el 40%, ¿no? No en el 75%. Bien, evitemos por ese motivo, porque es caro, nos compromete en el futuro, y les digo que es interesante prepararse para que en algún momento nos suspendan en el trabajo. En el mundo hay siempre un análisis y una estadística que todas las personas que trabajan se hacen. Si a mí me dejan sin trabajo mañana, ¿cuántos meses puedo vivir sin trabajar? Y esa pregunta es clave, y tenemos que hacernos de todo porque a todos nos va a pasar. Está comprobado que en la Argentina las personas se quedan sin trabajo 3 y 4 veces en su vida, por lo menos. ¿Cuántos sueldos tengo guardados por si me dejan sin trabajo? Hay que hacérsela, porque nosotros tenemos que ahorrar por lo menos 3 meses, 4 meses para sobrevivir. Si uno no logró ahorrar 4 sueldos, estamos mal. Tenemos que empezar a pensar en que debo construir, debo dejar de consumir, debo empezar a ahorrar para tener por lo menos esa reserva en el caso de que me despidan. Ahora, si además de no haber guardado un peso para cuando me despidan, me compré todo lo que había en 40.000 botitas, estoy pensando que vamos a estar pasando dificultades muy graves. El verás se va a hacer un picnic con todos nosotros. ¿Okay? Muy bien. Por supuesto, en la misma línea como tips de oportunidad, digo que es una oportunidad hacerlo porque todo esto que está ocurriendo ya